En el mundo existen lugares donde la propia tierra recuerda el horror, donde las piedras susurran oraciones ajenas, y bajo los altares sagrados reposan secretos blasfemos. Uno de esos lugares es la Catedral de San Miguel, en las montañas de Puebla. Por fuera, un majestuoso monumento de arquitectura y fe, erigido con el oro de la poderosa familia Villacruz, Ponto Cal. Pero en 2018, los obreros que trabajaban en la restauración descubrieron algo que heló la sangre en sus venas. Algo tan perturbador que el Vaticano intervino de inmediato y selló para siempre todos los archivos de este caso. Sin embargo, la verdadera historia de este lugar no comenzó en 2018. Comenzó en 1687, en el instante en que don Hernando Villacruz, obsesionado con la riqueza y el poder, clavó un cuchillo en su propia mano para bendecir la primera piedra del templo, con su propia sangre. Fue entonces cuando la tierra que recibió esas gotas se estremeció por primera vez. Y cuando los trabajadores excavaron, encontraron algo que nunca debió estar allí, algo que don Hernando, con fría calma, llamó una señal de Dios. Desde ese día, la construcción de la catedral avanzó con una rapidez inhumana y aterradora. Pero esa velocidad tenía un precio monstruoso. Cada mes desaparecía sin rastro el trabajador más talentoso y diligente. Sus familias jamás hallaban los cuerpos, solo quedaban los susurros en la noche, las luces extrañas en la hacienda Villacruz y un olor dulzón y nauseabundo que emanaba de los cimientos del templo. Un hedor que los Villacruz llamaban el perfume del paraíso, que estaban despertando en la oscuridad bajo las piedras. ¿Y por qué? 3 siglos después, el Vaticano envió a su mejor investigador, un hombre que había visto el rostro del diablo, y no retrocedió. Esto no es solo una leyenda, es la historia macabra de la familia Villacruz. Parado. ¿Estás preparado para escucharla? En las montañas de Puebla, se alza la Catedral de San Miguel, construida con el oro de la familia Villacruz, en 1687. Durante 300 años, ha sido considerada una joya arquitectónica, pero pocos saben que bajo su altar mayor, yacen los cimientos más macabros de todo México. Los trabajadores que renovaron el templo en 2018, encontraron algo que hizo que el Vaticano enviara inmediatamente investigadores. Cámaras selladas. Huesos humanos dispuestos en patrones rituales y grabados en latín, que hablan de sangre bendita para la casa de Dios. La familia Villacruz no solo financió esta catedral, la alimentó con sacrificios durante décadas. Hoy descubriremos por qué esta historia fue ocultada por la Iglesia durante 3 siglos. En el año 1685, San Miguel de los Remedios era apenas un pequeño pueblo de montaña en el estado de Puebla, México. Y en el estado de Puebla, México, las casas de adobe se extendían como manchas beige sobre las laderas verdes, y el sonido de las campanas matutinas marcaba el ritmo de una vida sencilla y devota. Los habitantes, en su mayoría indígenas convertidos al cristianismo, y algunos criollos comerciantes, vivían de la agricultura y de las pequeñas minas de plata que salpicaban la región. Pero había una familia que destacaba entre todas los Villacruz. Don Hernando Villacruz, patriarca de la dinastía, había llegado desde España 30 años atrás, con apenas una bolsa de monedas, y una ambición feroz. A través de matrimonios estratégicos, sociedades comerciales y una intuición excepcional para los negocios, había construido un imperio que se extendía desde las minas de Zacatecas hasta los puertos de Veracruz. Su esposa, doña Esperanza Villacruz, era conocida por su belleza y su piedad extrema. Pasaba horas arrodillada en la pequeña capilla del pueblo, sus labios moviéndose en oraciones constantes, mientras sus dedos acariciaban un rosario de perlas negras que nunca se quitaba. Los lugareños la consideraban una santa viviente, especialmente después de que curara misteriosamente a 3 niños enfermos, con solo imponerles las manos. Sus hijos Rodrigo y Esperanza, la joven, habían heredado tanto la astucia comercial del padre como la devoción aparentemente inquebrantable de la madre. Rodrigo, de 25 años, administraba las minas con mano de hierro, mientras que Esperanza, de apenas 18, ya había expresado su deseo de tomar los hábitos y dedicar su vida a Dios. La familia vivía en una hacienda imponente construida en la cima de una colina, desde donde podían observar todo el valle. Sus muros de piedra volcánica y sus torres coronadas por cruces de hierro forjado, la hacían parecer más una fortaleza que una residencia. Los peones susurraban que por las noches se veían luces extrañas moviéndose en las ventanas del sótano, pero nadie se atrevía a preguntar qué actividades realizaba la familia en las horas más oscuras. En 168,
Don Hernando hizo un anuncio que sorprendió a toda la región. Financiaría la construcción de una catedral magnífica que rivalizaría con las más hermosas de la Nueva España. Es mi deber como cristiano, declaró durante la misa dominical, ofrecer a Dios una casa digna de su gloria eterna. El proyecto costaría una fortuna, pero don Hernando parecía dispuesto a invertir hasta el último real de su patrimonio. Los planos llegaron desde España, diseñados por los mejores arquitectos de Sevilla. La catedral tendría 5 naves, torres gemelas de 60 m de altura, y estaría decorada con los mármoles más finos de Italia y el oro más puro de las minas locales. Sería un monumento a la fe que perduraría por siglos. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera motivación de don Hernando no era la devoción, sino algo mucho más siniestro y aterrador. La mañana del 15 de marzo de 1687 amaneció gris y fría en San Miguel de los Remedios. Una neblina espesa descendía de las montañas envolviendo el pueblo en un manto que parecía absorber todos los sonidos. Era el día en que comenzaría oficialmente la construcción de la Catedral de San Miguel, y toda la comunidad se había reunido en el terreno elegido para presenciar la ceremonia de colocación de la primera piedra. Don Hernando Villacruz apareció vestido con sus mejores galas, un traje de terciopelo negro bordado con hilos de plata, una capa que ondulaba dramáticamente con cada paso, y en su pecho una cruz de oro macizo que había pertenecido a su abuelo. Su rostro, normalmente severo, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Junto a él caminaba doña Esperanza, cubierta por un velo de encaje que ocultaba parcialmente sus facciones pálidas. Sus labios se movían en oraciones silenciosas, pero había algo en su postura rígida que transmitía una tensión extraña. Sus manos, entrecruzadas sobre el pecho, temblaban ligeramente a pesar del calor que comenzaba a disipar la neblina matutina. El padre Miguel Castañeda, párroco del pueblo, bendijo solemnemente la primera piedra mientras los trabajadores esperaban con sus herramientas en mano. Eran hombres curtidos por años de trabajo en las minas, acostumbrados a la dureza de la roca y a la oscuridad de los túneles subterráneos. Sin embargo, ese día había algo diferente en el ambiente que los ponía nerviosos. «Oh, Señor», proclamó el padre Castañeda con voz resonante, «bendice esta piedra, y haz que sobre ella se alce un templo digno de tu gloria». «Ella se alce un templo digno de tu gloria, que estas paredes protejan a los fieles, y que este altar sea testigo de milagros y devoción». Don Hernando se acercó entonces a la piedra, y en un gesto que sorprendió a todos, se cortó la palma de la mano con un cuchillo ceremonial que había traído oculto en su capa. La sangre brotó abundante, cayendo sobre la piedra calcárea que inmediatamente absorbió el líquido carmesí como si estuviese sedienta. «Con mi sangre consagro esta obra», murmuró don Hernando, aunque sus palabras fueron escuchadas solo por quienes estaban más cerca. «Que mi sacrificio asegure la eternidad de este templo sagrado». Los presentes intercambiaron miradas inquietas. Aunque no era completamente inusual que los benefactores mostraran devoción extrema, había algo en la mirada febril de don Hernando, y en la manera casi ritual con que había derramado su sangre que le erizó la piel. Pero lo que realmente los perturbó fue lo que sucedió después. Cuando los trabajadores comenzaron a excavar para colocar los cimientos, la tierra parecía moverse sola. Los picos se hundían con una facilidad antinatural, como si el suelo fuera más blando de lo que debería ser en esa zona rocosa. Y cuando llegaron a 2 metros de profundidad, uno de los peones gritó, aterrorizado. «Señor Villacruz», exclamó Pedro Morales, un minero experimentado, cuyo rostro había perdido todo el color. «Aquí hay algo». Todos se acercaron al borde de la excavación. En el fondo del hoyo, parcialmente visible entre la tierra removida, se veían formas blanquecinas que parecían huesos. Pero no eran huesos de animales, eran claramente restos humanos. Una calavera que sonreía macabrente hacia el cielo gris, costillas que formaban arcos perfectos y huesos largos dispuestos en patrones que no parecían naturales. Don Hernando bajó al hoyo con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. Se arrodilló junto a los restos y los examinó con una expresión que era más de satisfacción que de horror. Sus dedos acariciaron la calavera con una familiaridad que hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente. «Esto es una señal», declaró finalmente alzando la vista hacia la multitud que lo observaba desde arriba. «Dios nos muestra que este lugar ya ha sido consagrado por el sacrificio. Continuaremos la construcción. Estos huesos permanecerán aquí como parte de los cimientos sagrados». El padre Castañeda parecía incómodo.
pero no se atrevió a contradecir al hombre que estaba financiando la obra más ambiciosa que había visto el pueblo. «Si usted lo cree conveniente, don Hernando», murmuró con voz insegura, «aunque quizás deberíamos consultar con el obispado sobre no será necesario», interrumpió don Hernando con firmeza. «Dios habla a través de signos, y este signo es claro. La construcción continuará tal como estaba planeada». Esa noche varios trabajadores abandonaron el proyecto. Contaron a sus familias que habían visto algo en los ojos de don Hernando, que los había aterrorizado, algo que no era humano, y Pedro Morales, el minero que había hecho el descubrimiento, desapareció esa misma noche sin dejar rastro. Su esposa lo buscó durante días, pero nunca encontró ni su cuerpo ni explicación alguna sobre su destino. Pintó en la maldición ese abón. Sobre su destino, lo único que halló fue su herramienta favorita, un pico de mango de madera tallada, abandonada en el lugar donde habían encontrado los huesos. A partir de ese día, la construcción de la catedral adquirió un ritmo frenético, pero también siniestro. Los trabajadores que permanecieron en el proyecto reportaron extraños sucesos, herramientas que se movían solas durante la noche, susurros que parecían surgir de las piedras y una sensación constante de ser observados por ojos invisibles. Antes de continuar con la historia de la familia Villacruz, si te gustan misterios como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana traemos nuevos relatos que te dejarán sin aliento. Ahora volvamos a San Miguel de los Remedios para descubrir qué pasó durante los meses siguientes a aquel descubrimiento macabro. Durante los siguientes 18 meses, la construcción de la Catedral de San Miguel avanzó a un ritmo que desafiaba toda lógica. Las torres se alzaron hacia el cielo como dedos acusadores. Las naves tomaron forma con una perfección arquitectónica que parecía divina, y los muros se cubrieron detallados, tan detallados que los artistas locales juraban que las figuras se movían cuando nadie las observaba. Pero el precio de esta rapidez milagrosa se pagó en sangre y terror. Cada mes falta desaparecía al menos un trabajador. Siempre eran los más habilidosos, los más dedicados, aquellos cuyas manos parecían bendecidas por un talento especial para la construcción. Pedro Morales había sido solo el primero. Le siguieron el maestro albañil Joaquín Herrera, el tallador de piedra Antonio Vázquez, y el joven aprendiz Carlos Mendoza, cuyo único crimen había sido demostrar un don excepcional para los trabajos en oro. Sus familias los buscaron desesperadamente, pero era como si la tierra se los hubiera tragado. No había cuerpos, no había rastros, no había explicaciones, solo el silencio espeso de la montaña y la mirada cada vez más febril de don Hernando Villacruz cuando supervisaba los trabajos. Los trabajadores supervivientes comenzaron a susurrar entre ellos. Hablaban de luces extrañas que se veían en la hacienda Villacruz durante las noches de luna nueva, de cantos en latín que flotaban en el viento cuando la neblina descendía del monte y de la manera en que doña Esperanza los miraba cuando pasaba junto a la obra, como si estuviera evaluando ganado para el matadero. El padre Castañeda también había comenzado a mostrar signos de inquietud. Sus sermones, antes llenos de esperanza y celebración por la magnífica catedral que se alzaba en su pueblo, se habían vuelto sombríos. Hablaba constantemente del precio del pecado, de la necesidad de purificación y de cómo Dios a veces pedía sacrificios que los mortales no podían comprender. «Hay cosas», murmuró una noche al sacristán, «cosas que suceden en esta construcción que no son naturales. Don Hernando dice que es la voluntad divina, pero yo siento que algo más oscuro se mueve entre estas piedras». El sacristán, un hombre mayor llamado Tomás, había servido en la iglesia durante 30 años, asintió gravemente. «Los huesos, padre», susurró, «cada vez que excavan más profundo encuentran más huesos, y no son antiguos, algunos aún tienen carne adherida». Mientras tanto, la familia Villacruz parecía prosperar de manera sobrenatural. Sus minas producían más plata que nunca, sus negocios se expandían por toda la región, y su influencia crecía hasta el punto de que incluso las autoridades coloniales les mostraban un respeto rayano en el temor. Rodrigo Villacruz había asumido un papel más prominente en la supervisión de la construcción. Su presencia era constante en la obra, y los trabajadores notaron que su mirada se había vuelto tan penetrante y fría como la de su padre. Llevaba siempre consigo un cuaderno de cuero negro en el que anotaba constantemente, pero nunca permitía que nadie viera lo que escribía. Esperanza la joven había cambiado también. Su belleza, antes radiante y angelical, había adquirido una cualidad perturbadora. Su piel era demasiado pálida, sus ojos demasiado brillantes y cuando sonreía había algo en esa sonrisa que hablaba de secretos terribles. Ya no hablaba de tomar los hábitos, en cambio,
Pasaba horas en una habitación del sótano de la hacienda, de donde salían a veces gritos ahogados que los sirvientes atribuían a oraciones muy intensas. La servidumbre de la hacienda Villacruz también había comenzado a desaparecer. Primero fue María, la cocinera que había servido a la familia durante 10 años. Luego Diego, el mozo de cuadras que conocía todos los secretos de los caballos. Después, Catalina, la doncella personal de doña Esperanza, quien había confesado a su hermana que había visto cosas en el sótano que no eran de este mundo. Cuando las familias de los desaparecidos acudían a la hacienda a preguntar por sus seres queridos, don Hernando los recibía con una sonrisa cortés y una explicación siempre diferente, pero siempre convincente. Colgó. María había decidido regresar a su pueblo natal sin avisar. Diego había encontrado trabajo en una hacienda más grande en Guadalajara. Catalina había huido con un amante secreto. Las explicaciones eran plausibles, pero había algo en la manera en que don Hernando las daba, en la forma en que sus ojos nunca parpadeaban mientras hablaba, que dejaba a los visitantes con una sensación de profundo terror. Y luego estaba el olor, un olor dulzón y nauseabundo que comenzó a emanar de la catedral en construcción durante los meses de verano de 1688. Con Vidanda. Los trabajadores lo notaron primero cerca de los cimientos, especialmente en las áreas donde se habían encontrado más huesos. Era un olor que recordaba a flores marchitas mezcladas con algo más siniestro, algo que hacía que el estómago se revolviera y que los sueños se llenaran de pesadillas. Cuando algunos trabajadores sugirieron que quizás deberían investigar la fuente del olor, don Hernando se mostró categórico. «Es el olor de la santidad», declaró. «Las piedras mismas están siendo bendecidas por la presencia divina. Solo los puros de corazón pueden percibirla como lo que realmente es el perfume del paraíso». Pero por las noches, cuando el viento soplaba desde la dirección de la catedral hacia el pueblo, las madres cerraban las ventanas y susurraban oraciones para proteger a sus hijos de lo que fuera que estuviera creciendo en las sombras de aquel templo supuestamente sagrado. La verdad era que algo había despertado en San Miguel de los Remedios, algo que había estado dormido en la tierra durante siglos, esperando el momento preciso para alzarse. Y la familia Villacruz no solo lo sabía, sino que lo había estado alimentando cuidadosamente, sacrificio tras sacrificio, preparándolo para un propósito que aún permanecía oculto en las sombras. El 13 de octubre de 1688, festividad de Nuestra Señora del Pilar, llegó a San Miguel de los Remedios un visitante inesperado que cambiaría para siempre el curso de esta historia macabra. El hermano Alessandro Benedetti, un investigador papal enviado desde Roma para documentar los milagros y prodigios que se reportaban en las iglesias de la Nueva España, apareció cabalgando por el sendero de montaña como una aparición espectral en la neblina del amanecer. El hermano Benedetti era un hombre delgado y pálido de unos 40 años, con ojos grises que parecían capaces de ver directamente el alma de las personas. Su reputación lo precedía. Había investigado casos de posesión demoníaca en Maidonington, Milán. Había documentado apariciones milagrosas en Salamanca y había sido el responsable de exponer varios casos de falsos milagros que habían engañado a comunidades enteras durante años. Don Hernando recibió al investigador papal con todos los honores debidos a su rango, pero quienes lo conocían bien pudieron notar una tensión inusual en sus modales habitualmente controlados. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando ofreció vino al hermano Benedetti y su sonrisa parecía más una mueca forzada que una expresión de hospitalidad genuina. «He venido», explicó el hermano Benedetti durante la cena de bienvenida, «porque han llegado a Roma informes extraordinarios sobre esta catedral que está construyendo. Se dice que los trabajos progresan con una rapidez milagrosa, que las piedras mismas parecen colocarse por voluntad divina y que el lugar está siendo bendecido con signos sobrenaturales». Doña Esperanza, sentada al otro extremo de la mesa, dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se extendió sobre el mantel blanco como una mancha de sangre, y por un momento el silencio en el comedor fue total. «Perdón», murmuró, pero su voz sonaba estrangulada. ¿Qué clase de signos? El investigador papal la observó con esos ojos penetrantes que parecían leer secretos escritos en lenguas olvidadas. Luces que se mueven sin fuente visible, cantos angelicales que se escuchan durante la noche y testimonios de trabajadores que afirman haber visto figuras santas materializándose para bendecir las obras. Fenómenos que, si son auténticos, podrían convertir esta catedral en un centro de peregrinación de importancia mundial. Quinto legado. Rodrigo Villacruz se inclinó hacia adelante con lo que parecía interés genuino.
pero había una rigidez en su postura que delataba nerviosismo extremo. ¿Y cómo verifica usted la autenticidad de tales fenómenos, hermano? Observación meticulosa, respondió Benedetti cortando un trozo de carne con movimientos precisos, documentación exhaustiva, interrogatorios detallados de testigos y, por supuesto, examen físico de cualquier evidencia material que pueda existir. Hizo una pausa significativa. También tengo cierta sensibilidad para detectar presencias que no son de origen divino. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el sonido del viento que gemía entre las torres de la hacienda. A la mañana siguiente, el hermano Benedetti comenzó su investigación. Inspeccionó cada centímetro de la catedral en construcción, tomando notas detalladas en un cuaderno de cuero que llevaba consigo. Interrogó a los trabajadores, al padre Castañeda y a varios lugareños que afirmaban haber sido testigos de los fenómenos sobrenaturales. Pero fue cuando llegó a los cimientos, donde su investigación tomó un giro dramático. «Esto es inusual», murmuró, arrodillándose junto a una de las piedras fundamentales donde aún se podían ver manchas oscuras que parecían haber sido absorbidas por la roca. Sacó un pequeño frasco de vidrio y raspó algunas muestras de las manchas. «¿Sabe usted qué es esta sustancia, don Hernando?» «Seguramente barro mezclado con la lluvia de las tormentas recientes», respondió don Hernando con demasiada rapidez, pero su voz traicionaba una ansiedad que no había estado presente antes. El hermano Benedetti no pareció convencido. Continuó su examen, y cuando llegó al área donde habían sido encontrados los primeros huesos, su expresión cambió completamente. Puso de pie lentamente, y cuando se dirigió a don Hernando, había una autoridad glacial en su voz. «Estos huesos», dijo señalando los restos que aún eran visibles entre las piedras de los cimientos, «no son antiguos como usted afirmó. Algunos tienen marcas que sugieren que la muerte fue violenta y hay algo más». Sacó una lupa de su bolsa y se la pasó a don Hernando. «Mire las marcas en este fémur». Don Hernando tomó la lupa con manos que ahora temblaban visiblemente. Cuando enfocó el hueso, palideció hasta adquirir un tono cadavérico. Trabados en la superficie del hueso, apenas visibles, pero inconfundibles para quien sabía qué buscar, había símbolos que no pertenecían a ninguna tradición cristiana conocida. «¿Puede explicarme qué significan estos grabados, don Hernando?», preguntó el hermano Benedetti con voz peligrosamente suave. Fue en ese momento cuando don Hernando cometió el error que sellaría el destino de su familia. En lugar de mantener su fachada de ignorancia, su nerviosismo lo traicionó y respondió sin pensar. Son marcas de consagración, para asegurar que el alma del sacrificado permanezca ligada al lugar sagrado». El silencio que siguió fue ensordecedor. El hermano Benedetti miró fijamente a don Hernando, y en sus ojos grises se reflejó una comprensión terrible y completa. «Sacrificado», repitió lentamente. «¿Usa usted esa palabra en sentido literal?» Don Hernando se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Su rostro se transformó, y por primera vez en años, mostró su verdadera naturaleza, una máscara de terror y culpabilidad que lo hizo parecer más demonio que hombre. «Yo no quise decir, es solo una expresión», pero el hermano Benedetti ya había visto suficiente. Había enfrentado el mal antes, en muchas formas diferentes, y reconocía sus señales inconfundibles. Sin decir una palabra más, guardó su lupa, cerró su cuaderno y se dirigió hacia la salida de la catedral. «¿Dónde va, hermano?», gritó don Hernando detrás de él, y había una nota de pánico desesperado en su voz. El investigador papal se detuvo en el umbral, y se volvió lentamente. Cuando habló, su voz resonó con la autoridad de siglos de tradición eclesiástica y el peso de la justicia divina. «Voy a escribir mi informe», dijo con calma mortal, «y después voy a rezar por las almas de todos aquellos cuyos huesos yacen bajo esta catedral maldita». Esa noche, mientras el hermano Benedetti escribía frenéticamente en su habitación de la posada del pueblo, documentando cada detalle de su descubrimiento macabro, los Villacruz se reunieron en el sótano de su hacienda para una conferencia familiar que determinaría su destino. Lo que no sabían era que su secreto más oscuro estaba a punto de ser expuesto y que las consecuencias de décadas de asesinatos rituales finalmente los alcanzarían de la manera más terrible que pudieran imaginar. Mientras el misterio de la familia Villacruz se hace más oscuro, ¿qué crees que pasó en esta catedral? Déjanos tu teoría en los comentarios y no olvides darle like a este video si te está intrigando esta historia. Sigamos descubriendo qué secretos esconden estas paredes sangrientas. La madrugada del 14 de octubre trajo consigo una niebla tan espesa que parecía sólida.
envolviendo la hacienda Villacruz en un manto que ahogaba todos los sonidos del exterior. En el sótano de la mansión, iluminado por velas negras que despedían un humo aceitoso y nauseabundo, la familia se había reunido alrededor de una mesa de piedra que había servido para propósitos que ningún cristiano debería conocer. Don Hernando caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su compostura habitual completamente destrozada. Las arrugas de su rostro parecían más profundas bajo la luz vacilante de las velas, y sus ojos brillaban con una desesperación feroz que transformaba su apariencia distinguida en algo salvaje y aterrador. «Ese maldito investigador lo sabe», gruñó golpeando la mesa con el puño. «Lo vi en sus ojos. Sabe exactamente lo que hemos estado haciendo aquí». Doña Esperanza permanecía sentada con una calma sobrenatural, sus dedos acariciando el rosario de perlas negras que nunca se quitaba. Pero las perlas no eran lo que parecían. Bajo la luz de las velas, se podía ver que cada una tenía grabados diminutos símbolos que pulsaban con una luz rojiza propia, como pequeños corazones latiendo. «Entonces, debemos actuar antes de que pueda enviar su informe a Roma», murmuró con voz melosa. «Una desaparición más no llamará la atención. Los caminos de montaña son peligrosos. Los bandidos abundan». Rodrigo alzó la vista desde el cuaderno negro en el que había estado escribiendo furiosamente. Las páginas estaban cubiertas de símbolos y diagramas que parecían moverse cuando se los miraba directamente, como si las líneas de tinta estuvieran vivas. «No», dijo con voz firme, «ya es demasiado tarde para eso. Si el hermano Benedetti desaparece ahora después de haber estado investigando específicamente nuestra catedral, Roma enviará una investigación completa. Oh, inquisidores, tal vez. No podemos arriesgarnos». Esperanza, la joven que había permanecido en silencio en una esquina del sótano, se acercó lentamente a la mesa. Ponto. Su transformación era la más dramática de todas. La muchacha angelical que había sido, se había convertido en algo que irradiaba una belleza perturbadora y antinatural. Su piel tenía un brillo nacarado que no parecía humano, y cuando sonreía se podían ver que sus dientes habían crecido ligeramente volviéndose más afilados. «Hay otra manera», susurró, y su voz tenía una cualidad hipnótica que hizo que todos se volvieran hacia ella. «El ritual de la catedral no está completo. Necesitamos un sacrificio final, uno que sea lo suficientemente poderoso para sellar permanentemente lo que hemos despertado. Un hombre de Dios, un investigador, papal pisinella, una de la mena de dos caras cuando sonata al monte, el parentira con arena si a uno, no un besalea un cond. Su sangre tendría un poder especial». Don Hernando la miró con una mezcla de horror y fascinación. «¿Está sugiriendo que estoy sugiriendo que convirtamos su investigación en parte de nuestro ritual?», continuó Esperanza con esa sonrisa terrible. «¿Que hagamos que su descubrimiento sea el último componente que necesitamos para completar nuestra obra? Su muerte no será solo un asesinato, será una consagración». Mientras la familia Villacruz planificaba su acto más atroz, el hermano Benedetti trabajaba frenéticamente en su habitación de la posada. A la luz de una vela que se consumía rápidamente, escribía su informe con una urgencia desesperada, como si supiera que el tiempo se le agotaba. La evidencia es inequívoca. Escribía con caligrafía cada vez más apresurada. Los huesos encontrados en los cimientos muestran signos de muerte violenta ritual. Las marcas grabadas en los restos sugieren prácticas ocultistas que datan de tradiciones precristianas, posiblemente de origen azteca o maya, combinadas con elementos de magia negra europea. Ponte Zulia. La familia Villacruz no está construyendo una catedral para honrar a Dios, sino para albergar algo mucho más siniestro. Conde. Un golpe suave en la puerta lo hizo detenerse. «Hermano Benedetti», sonó la voz de Esperanza, la joven dulce e inocente. «Soy Esperanza Villacruz. ¿Podría hablar con usted un momento? Tengo información importante sobre lo que está investigando». El hermano Benedetti miró hacia la puerta con desconfianza. Su experiencia le había enseñado a desconfiar de las ofertas de ayuda que llegaban en momentos tan convenientes. Pero también sabía que necesitaba toda la información posible si quería exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. «Un momento, señorita», respondió guardando rápidamente sus notas en una bolsa de cuero que escondió bajo su jergón. Abrió la puerta apenas una rendija, manteniendo su cuerpo como barrera entre la joven y el interior de la habitación. Esperanza estaba allí, envuelta en una capa blanca que la hacía parecer una aparición en la oscuridad del pasillo. Su rostro, iluminado por la vela que llevaba en la mano, mostraba una expresión de angustia que parecía genuina. «Hermano», susurró mirando nerviosamente hacia los extremos del pasillo,
No puedo hablar aquí, mi familia. Si supieran que estoy con usted, por favor, necesito mostrarle algo en la catedral, algo que probará todo lo que sospecha en la catedral a esta hora. Es el único momento en que podemos hacerlo sin ser vistos, insistió Esperanza. Lo que mi familia ha estado haciendo es peor de lo que imagina, mucho peor, pero tengo pruebas, documentos que mi padre esconde, objetos que demostrarán sus crímenes. El hermano Benedetti vaciló. Cada instinto le gritaba que no confiara en ella, pero la urgencia en la voz de la joven parecía real, y si realmente tenía evidencias, está bien, decidió finalmente. Pero iremos juntos y mantendremos esto en secreto hasta que pueda examinar lo que tiene que mostrarme. Y en pública. 20 minutos después, dos figuras encapuchadas atravesaban la plaza del pueblo en dirección a la catedral en construcción. La niebla era tan densa que apenas podían ver a 2 metros de distancia y sus pasos resonaban de manera inquietante en el silencio absoluto de la madrugada. Cuando llegaron a la catedral, Esperanza sacó una llave de su capa. Mi familia tiene acceso completo a la obra, explicó mientras abría una puerta lateral que daba acceso al interior del templo a medio construir. El interior de la catedral era un laberinto de andamios, bloques de piedra y herramientas abandonadas. Las columnas parcialmente terminadas se alzaban como esqueletos gigantescos en la oscuridad, y el eco de sus pasos creaba una sinfonía macabra que parecía despertar espíritus dormidos. Por aquí, susurró Esperanza, guiándolo hacia lo que sería el altar mayor. Debajo del altar hay una cámara secreta. Ahí es donde mi padre guarda las pruebas de lo que ha estado haciendo. Pero cuando llegaron al centro del altar, Esperanza se detuvo bruscamente. Se volvió hacia el hermano Benedetti con una sonrisa que ya no tenía nada de angelical. Una sonrisa que ya no tenía nada de angelical. ¿Sabe, hermano? Y dijo con voz que había perdido toda pretensión de inocencia. Tiene razón a sospechar de mi familia, pero se equivoca en una cosa muy importante. ¿En qué?, preguntó Benedetti, y su mano se movió instintivamente hacia el crucifijo que llevaba al cuello. En pensar que yo soy víctima de los crímenes de mi familia, respondió Esperanza, y sus ojos comenzaron a brillar con una luz que no era humana, cuando en realidad soy su arquitecta. En ese momento, las antorchas colocadas estratégicamente alrededor del altar se encendieron simultáneamente como si hubieran sido prendidas por una fuerza invisible. La luz reveló algo que hizo que el hermano Benedetti retrocediera horrorizado. El altar no era solo una estructura de piedra, estaba construido directamente sobre lo que parecía ser un pozo profundo, y las paredes de ese pozo estaban completamente cubiertas de huesos humanos, dispuestos en patrones geométricos complejos. Cráneos, fémures, costillas y otros restos formaban símbolos que pulsaban con una luz rojiza propia, como si estuvieran vivos. Y no eran solo huesos. Distribuidos entre los restos había objetos personales, herramientas de trabajadores desaparecidos, joyas de mujeres que nunca regresaron a casa y crucifijos que habían sido profanados de maneras que harían llorar a los ángeles. «Bienvenido al verdadero corazón de nuestra catedral», dijo una voz detrás de él. El hermano Benedetti se volvió para encontrarse con don Hernando, doña Esperanza y Rodrigo, que habían aparecido silenciosamente desde las sombras. Ya no llevaban sus máscaras de respetabilidad cristiana. Sus rostros mostraban una satisfacción cruel que los hacía parecer demonios disfrazados de humanos. Y así durante años, continuó don Hernando, acercándose lentamente, hemos estado alimentando lo que habita en este lugar. Con cada sacrificio, con cada alma que ofrecemos, nuestro poder crece, y nuestra catedral, nuestra hermosa catedral, es simplemente el recipiente para albergar una fuerza que convertirá esta región en nuestro reino personal. Pontoquina. ¿Qué han despertado?, logró articular Benedetti, aunque su voz temblaba de terror. Algo que dormía en estas montañas desde antes de que llegaran los conquistadores españoles, respondió doña Esperanza, y su voz resonó con ecosían provenir de las profundidades de la tierra. Los sacerdotes aztecas lo conocían, lo veneraban, y cuando llegaron los cristianos, lo sellaron aquí, esperando el momento adecuado para liberarlo. Nosotros somos ese momento, añadió Rodrigo, y el cuaderno negro en sus manos comenzó a brillar con la misma luz rojiza que emanaba de los huesos. Cada muerte, cada sacrificio, cada gota de sangre derramada en nombre de la construcción de esta catedral ha sido un paso hacia su despertar completo. El hermano Benedetti comprendió entonces la magnitud del horror que había descubierto.
No se trataba simplemente de una familia de asesinos disfrazados de cristianos devotos. Era algo mucho peor. Habían estado alimentando deliberadamente una entidad ancestral, usando la construcción de una catedral como tapadera para rituales que databan de civilizaciones perdidas. Y usted, hermano, dijo Esperanza la joven con esa sonrisa terrible, será el sacrificio final. Su sangre, la sangre de un investigador papal, completará el ritual. Cuando amanezca, nuestra criatura habrá despertado completamente, y esta catedral se convertirá en su templo. Justo cuando pensamos que lo hemos visto todo, el horror en San Miguel de los Remedios se intensifica. Cuando pensamos que lo hemos visto todo, el horror en San Miguel de los Remedios se intensifica. Si este relato te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Vamos a descubrir juntos qué sucede a continuación en esta catedral. El hermano Benedetti retrocedió instintivamente, pero se dio cuenta de que estaba rodeado. Los Villacruz se habían posicionado estratégicamente, bloqueando todas las salidas posibles del altar. En la luz vacilante de las antorchas, sus rostros habían perdido toda semblanza de humanidad, mostrando una sed de sangre que había estado oculta bajo décadas de máscaras piadosas. No comprenden lo que están haciendo, logró decir Benedetti, su entrenamiento en exorcismos y demonología, tomando el control de su terror inicial. Las fuerzas que están invocando no pueden ser controladas, destruirán todo a su paso, incluyéndolos a ustedes. Don Hernando soltó una carcajada que resonó en las bóvedas parcialmente construidas como el ladrido de una bestia. Control, hermano. Nosotros no buscamos controlar a nuestra criatura, buscamos servirla, y a cambio, ella nos ha concedido el poder, riqueza, y una vida que se extiende mucho más allá de lo que debería ser humanamente posible. Mírenos bien, agregó doña Esperanza, acercándose con pasos que no producían sonido alguno sobre la piedra. Cree que somos los mismos que construyeron esta catedral hace 40 años. Mi esposo tenía 60 años cuando comenzamos. Yo tenía 40. Nuestros hijos eran apenas adolescentes. Benedetti observó más atentamente y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Tenían razón. Don Hernando aparentaba tener la misma edad que cuando había comenzado la construcción 4 décadas atrás. Los 4 conservaban una juventud antinatural que ahora, bajo la luz rojiza que emanaba del pozo de huesos, revelaba su verdadera naturaleza. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto?, susurró. Desde 1645, respondió Rodrigo con orgullo, cuando mi bisabuelo descubrió accidentalmente la criatura durante una excavación minera. Ha sido alimentada por generaciones de nuestra familia, y cada generación ha recibido su recompensa, vida eterna, poder ilimitado, y la satisfacción de servir a algo infinitamente superior a los dioses menores que adoran los cristianos. Esperanza. La joven se acercó aún más, y Benedetti pudo ver que sus ojos habían cambiado completamente. Las pupilas eran verticales como las de un reptil, y el iris brillaba con tonos dorados que se movían como metal fundido. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, hermano?, le susurró al oído con una voz que parecía venir desde las profundidades del infierno, que su investigación, su informe, su muerte, todo será catalogado por la Iglesia como un trágico accidente. Un investigador devoto que murió mientras documentaba un milagro. Su sangre consagrará nuestra obra y su muerte la legitimará ante Roma. Fue entonces cuando el hermano Benedetti tomó la decisión que cambiaría el curso de toda esta historia macabra. En lugar de seguir retrocediendo, se lanzó hacia adelante, directamente hacia el pozo de huesos. Su movimiento fue tan inesperado que los Villacruz no pudieron reaccionar a tiempo. Benedetti había calculado que si iba a morir, al menos haría que su muerte fuera inútil para sus planes. Pero cuando sus pies tocaron el borde del pozo, algo extraordinario sucedió. El crucifijo que llevaba al cuello, una reliquia que había sido bendecida por el mismo Papa y que contenía un fragmento de la Veracruz, comenzó a brillar con una luz blanca y pura que cortó la oscuridad como una espada divina. Los huesos que rodeaban el pozo comenzaron a crujir y a desintegrarse, y un rugido ensordecedor emergió desde las profundidades de la tierra. «No», gritó don Hernando, y por primera vez en décadas había terror genuino en su voz. «La criatura está sufriendo». El rugido se intensificó, y toda la estructura de la catedral comenzó a temblar. Las piedras se agrietaron.
Los andamios se colapsaron, y una fuerza invisible parecía estar desgarrando la misma realidad alrededor del altar. Pero Benedetti no se detuvo. Sacó de su túnica un frasco de agua bendita, que había sido consagrada en la misma tumba de San Pedro, y lo vació completamente sobre los huesos que rodeaban el pozo. El efecto fue inmediato y devastador. Una explosión de luz blanca emergió del pozo, seguida por un grito de agonía que no era humano ni animal, sino algo completamente ajeno a este mundo. Los huesos se desintegraron instantáneamente, convirtiéndose en polvo que fue arrastrado por un viento sobrenatural que surgió de la nada. Los Villacruz comenzaron a cambiar. La juventud antinatural que habían mantenido durante décadas comenzó a abandonarlos de manera violenta y visible. Don Hernando envejeció 40 años en segundos, su cabello volviéndose blanco y su piel arrugándose como pergamino antiguo. Doña Esperanza se encogió sobre sí misma, y su belleza se transformó en la decrepitud de una anciana que había vivido mucho más allá de lo natural. Rodrigo y Esperanza, la joven, sufrían una transformación aún más dramática. Su piel comenzó a agrietarse y a desprenderse, revelando algo que ya no era humano. Rodrigo rugía de dolor mientras su forma se contorsionaba y Esperanza emitía sonidos que recordaban al siseo de serpientes gigantescas. Gigantescas. Maldito seas, le gritó don Hernando a Benedetti, pero su voz ya era la de un hombre anciano y agonizante. Has destruido todo, generaciones de trabajo, décadas de sacrificios. No, respondió Benedetti con calma sobrenatural. Mientras la luz de su crucifijo continuaba intensificándose, he liberado las almas de todos aquellos que asesinaron, y he enviado su demonio de vuelta al infierno donde pertenece. El rugido desde las profundidades se volvió más débil, luego se transformó en un gemido, y finalmente se desvaneció en un silencio absoluto. El pozo que había estado emanando esa luz rojiza siniestra, ahora era simplemente un agujero vacío en la piedra. Uno por uno, los miembros de la familia Villacruz comenzaron a colapsar. Don Hernando fue el primero, su cuerpo desmoronándose, como si estuviera hecho de cenizas. Doña Esperanza lo siguió, sus últimas palabras siendo una maldición en un idioma que sonaba anterior al latín. Rodrigo y Esperanza, la joven, lucharon más tiempo, pero finalmente sus formas no humanas se desintegraron también, dejando solo polvo y el eco de gritos que ya no resonaban en este mundo. Cuando el amanecer llegó a San Miguel de los Remedios, el hermano Benedetti era el único superviviente en los restos de lo que había sido la Catedral de San Miguel. La estructura entera se había colapsado durante la noche, como si el suelo mismo hubiera decidido tragársela. Los días que siguieron a la destrucción de la catedral fueron de confusión y luto para el pueblo de San Miguel de los Remedios. De los Remedios. Los lugareños encontraron al hermano Benedetti entre los escombros al amanecer, inconsciente pero vivo, aferrando aún su crucifijo que ahora había vuelto a su apariencia normal. Cuando despertó 3 días después, Benedetti contó una versión cuidadosamente editada de los eventos. Explicó que había habido un terremoto durante la noche, que la familia Villacruz había perecido en el colapso de su catedral y que la estructura había sido construida sobre un terreno geológicamente inestable que finalmente había cedido. Su informe oficial a Roma fue aún más discreto. Documentó la muerte de la familia Villacruz como un trágico accidente durante una tormenta y recomendó que el sitio fuera abandonado permanentemente y consagrado como cementerio para las víctimas del derrumbe natural. Pero en sus notas personales, que serían descubiertas siglos después en los archivos secretos del Vaticano, Benedetti escribió la verdad completa. Documentó cada detalle de los sacrificios rituales, de la criatura ancestral que había sido despertada y de cómo la construcción de la catedral había sido una tapadera para alimentar una entidad demoníaca durante décadas. El pueblo gradualmente se recuperó de la tragedia. Las minas de plata que habían pertenecido a los Villacruz fueron redistribuidas entre las familias locales y la riqueza que había estado concentrada en esa familia se dispersó trayendo prosperidad genuina a la región por primera vez en décadas. Pero algunos cambios fueron más sutiles y perturbadores. Los trabajadores que habían sobrevivido a la construcción de la catedral reportaron que durante las semanas siguientes al colapso tenían sueños vividos con los compañeros que habían desaparecido. En estos sueños, los hombres perdidos aparecían en paz, agradeciendo a alguien invisible por haberlos liberado de la oscuridad bajo las piedras. Las familias de los desaparecidos también experimentaron fenómenos extraños. María, la cocinera que había trabajado para los Villacruz,
Apareció en los sueños de su hermana para revelar dónde había escondido sus ahorros antes de morir. Diego, el mozo de cuadras, se manifestó a su hijo para enseñarle la ubicación de documentos importantes. Una por una, las almas de las víctimas encontraron maneras de comunicar últimos mensajes a sus seres queridos antes de encontrar el descanso eterno. El padre Castañeda, que había estado luchando con la culpa de no haber reconocido la verdadera naturaleza de los Villacruz, experimentó una transformación espiritual profunda. Sus sermones se volvieron más poderosos, sus consejos más sabios, y desarrolló una habilidad casi sobrenatural para detectar cuando algo no estaba bien en su comunidad. Es como si, confesó años después a un colega, como si las almas de los inocentes que murieron me hubieran dejado parte de su sabiduría. Ya no puedo ser engañado por máscaras de piedad que ocultan corazones malvados. En cuanto al sitio donde había estado la catedral, se convirtió en un lugar de poder espiritual, de manera completamente diferente a lo que los Villacruz habían planeado. En lugar de ser un foco de energía demoníaca, se transformó en un santuario natural donde las flores crecían con colores inusualmente vibrantes, donde los pájaros cantaban con melodías que tranquilizaban el alma, y donde las personas venían a encontrar paz en momentos de gran angustia. El hermano Benedetti permaneció en San Miguel de los Remedios durante 6 meses más, ayudando a la comunidad a sanar y asegurándose de que no quedaran rastros de la influencia demoníaca que había infectado el lugar. Conlis, cuando finalmente partió, para continuar su trabajo en otras regiones, dejó atrás una comunidad transformada por la experiencia de haber enfrentado el mal absoluto y haber sobrevivido. Pero su trabajo no había terminado. Las notas que había tomado durante su investigación se convirtieron en un manual secreto que la Iglesia usaría durante siglos para identificar y combatir casos similares de posesión demoníaca y rituales satánicos. Su informe sobre los Villacruz se convirtió en lectura obligatoria para todos los investigadores papales, y los métodos que había usado para destruir la entidad ancestral se incorporaron a los protocolos oficiales de exorcismo. Décadas después, cuando el hermano Benedetti era ya un anciano respetado en Roma, recibió una carta que lo emocionó profundamente. Era de un joven sacerdote asignado a San Miguel de los Remedios, quien le contaba que el pueblo había prosperado extraordinariamente desde su visita, que no había habido ni un solo caso de muerte violenta o desaparición misteriosa en toda la región, y que el sitio donde había estado la catedral se había convertido en un lugar de peregrinación para personas que buscaban sanación espiritual. Es como si, escribía el joven sacerdote, como si algo sagrado hubiera crecido desde las cenizas de algo profano. Los lugareños dicen que a veces en las noches muy silenciosas se pueden escuchar voces suaves cantando himnos de gratitud. No sabemos si son los espíritus de las víctimas o los ángeles que celebran su liberación, pero el sonido trae una paz que trasciende toda comprensión humana. La historia de la familia Villacruz se convirtió en una leyenda susurrada en círculos eclesiásticos, una advertencia sobre los peligros de la ambición disfrazada de devoción y un recordatorio de que la verdadera fe siempre encuentra la manera de triunfar sobre las fuerzas más oscuras. Y aunque los nombres de Pedro Morales, María la cocinera, Diego el mozo de cuadras y todas las demás víctimas de los Villacruz nunca fueron escritos en libros de historia oficial, sus almas encontraron finalmente el descanso que merecían, y su sacrificio involuntario se convirtió en la semilla de una bendición que protegería a generaciones futuras de caer víctimas de males similares. Los archivos del Vaticano, marcado con sellos que requieren autorización papal para ser consultado, el expediente de la familia Villacruz permanece como testimonio de que el mal más peligroso es aquel que se disfraza de bien, pero también de que ninguna oscuridad puede resistir cuando se enfrenta a la luz verdadera de la fe genuina y el sacrificio heroico. Este misterio nos muestra que incluso las tradiciones más sagradas pueden ser corrompidas por la ambición y la sed de poder, pero también que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo Música.